estuve consciente de esa pequeña criatura que estaba en su cunita. Esto me hizo pensar. ¿No te hace pensar a vos también? Los seres humanos tenemos 4 necesidades básicas. La más básica es el amor, ¿sí? La seguridad, la identidad y el propósito. Estas son nuestras 4 necesidades más básicas: sentirnos amados, sentirnos seguros, tener una identidad y tener un propósito en la vida. Estas son las 4 necesidades básicas. Y un bebé recién nacido ni siquiera lo piensa, sino que cuando es recibido en casa uno lo ve tan indefenso, es una bolita así que se le va la cabecita, ¿sí? Hay que estarlo sosteniendo, a veces vienen con pedacitos de piel, se hace popó, se hace pipí y uno lo ve tan tierno y tiene esos olorcitos ricos, te vomitan encima y uno lo sigue viendo hermoso, ¿verdad? Me acuerdo cuando cambié a mi sobrino, ya había perdido la práctica en el hospital, que le abrí el pañalcito así y parece que le dio frío y empezó a regar cuna, todo así, yo con el pañal ahí tratando de tapar y bueno, ¿qué hace? Uno se ríe y más tierno y queda la anécdota después para contar, ¿verdad? Y uno lo sigue viendo tierno y es eso, es así como los seres humanos llegamos a la tierra sin nada que ofrecer, dependiendo totalmente de la gente que nos cuida, ¿sí? Tratando, o sea, nosotros no lo tratamos, sino que lo que se espera es recibir amor incondicional, sin nada a cambio, porque el bebé no tiene mucho que ofrecer, ¿verdad? Y así es el amor de Dios para con nosotros, un amor incondicional. Él no espera que hagas nada, no esperas que tengas nada que ofrecer, no esperas que ni siquiera hagas algo lindo, incluso está dispuesto a limpiar lo que sea necesario en nuestras vidas porque nos ama. Amén. Así es el amor de Dios para nuestras vidas y es nuestra primera necesidad. Cuando un niño tiene ese amor, cuando un niño está en los brazos de sus padres, cuando el niño recibe esa identidad familiar, entonces puede después hacer. Lo mismo sucede con nosotros. Después de que el Señor nos sana, si recibimos el amor de Dios, cuando recibimos la seguridad de su presencia, cuando tenemos identidad en Él, nos sabemos sus hijos, luego podemos hacer. Dios no te pide que hagas nada primero, ¿verdad? Primero Él sana para después que podamos cumplir con nuestro propósito. ¿Cuántos le agradecen al Señor por eso? Amén. Él es así con nosotros. Él trabaja de esta manera. Dios cubre todas nuestras necesidades. ¿Cómo yo hago para crecer en el amor del Señor? Cuando nosotros seguimos los impulsos del Espíritu Santo. Lo vamos a leer en Gálatas 2, 22 para entender a dónde quiero llegar con esto. Gálatas 2, 22 en Nueva Versión Internacional, si me acompañan. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Al entregarnos a Jesús rendimos nuestros deseos y nos sometemos a la obediencia que el Espíritu Santo nos muestra, lo que Él nos va pidiendo para que Él nos vaya transformando y perfeccionándonos. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas irá transformándonos en el momento que nacimos como nueva criatura y que el Señor nos abrazó en sus brazos. Esa presencia del Espíritu Santo nos irá transformando, trayendo como consecuencia una transformación en nuestras emociones, en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar. Un discípulo de Cristo es aquel que ha sido abrazado por el Padre. Y el Padre, dice la palabra de Dios, al que toma por hijo, lo disciplina. Necesitamos que Dios nos enseñe a vivir. ¿Usted cree eso? Amén.
la psicología actual nos está enseñando que la verdadera manera de disciplinar o enseñar o educar es hacerlo a través del consejo. ¿Sí? Tenés que hacerlo pensar a tu hijo, no retarlo, no decirle que no. Y entonces vemos padres hablándole a un bebé, ¿sí? Que todavía está con el chupete y el niño va a tocar el enchufe y le decimos, no corazón, no vaya a tocar eso porque te va a dar corriente. La corriente es una sensación en la manito que no te va a gustar. Y el bebé mirándolo al papá, ¿sí? Sin entender mucho de lo que le está hablando. No entendemos lo que significa educar. Muchas veces creemos que educar es cumplir el deseo de nuestro hijo. ¿Sí? Si yo le proveo el juguete, le compro el juguete, si yo lo abrazo, si yo le doy de comer, si yo le proporciono una camita y un techo, lo estoy educando. Eso no es educar. Esa es la provisión de un padre, la provisión que Dios también hace sobre nosotros. La educación viene a través de los límites. El decir no, ahí comienza el límite. Ahí comienza realmente la educación. Cuando las necesidades son cubiertas, en realidad no estamos educando. Solamente estamos proveyendo lo necesario para que después comience la transformación a través de la educación. Amén. Lo mismo hace con Dios, Dios con nuestras vidas. Nos suple nuestras necesidades cuando llegamos a Él. Nos abraza, nos contiene, pero pone el Espíritu Santo en nosotros para empezar una transformación de adentro para afuera. Amén. El límite nos hace conscientes de que no somos nosotros el centro del universo, sino que nos hace despertar para darnos cuenta de que hay otros, ¿sí? De que hay una realidad alrededor de nosotros. Cuando el papá le dice al niño, no te salgas de mi lado, no rompas eso, no grites, levanta aquello, así no se habla, saludá, entonces le estamos enseñando. El límite te hace consciente de que no sos el único, de que hay personas tan importantes como vos al lado tuyo. Es decir, te hace salir del egoísmo. El Padre nos tomó por hijo, por eso Hebreos 12:11 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Tengo un niño en el grado que estaba sentado en su mesita y había un momento que tenían que pintar, ¿sí? Y le estaba diciendo al compañero, dame el color azul, dame el color amarillo. Entonces viene el nene y se me queja, señor, mi compañero, no voy a decir el nombre, mi compañero me está pidiendo los colores y yo me voy al otro niño y le digo, ¿qué pasa mi vida? ¿Por qué no podés usar tus colores? Y me muestra él su color azul que no, mira, dice, no tiene punta. Le digo, bueno, dame el sacapunta y le vamos a sacar punta. Me dice, no, porque se pone chiquito y yo me largo a llorar. Claro, él no quería gastar sus colores, pero le estaba exigiendo al otro que le prestara sus colores. Es más, que le diera, no le estaba exigiendo que se lo prestara. Cuando no tenemos nosotros límites, cuando nosotros actuamos como si fuéramos el centro de todo, nuestras conductas van hacia la psicopatía. ¿Usted lo sabía? El psicópata piensa en sí mismo y en nadie más. No siente dolor por nada más. Se autoatiende a sí mismo. Todo en el mundo gira alrededor de sí mismo. No tiene sensibilidad por la realidad de nadie más. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos con esas actitudes, no los estamos haciendo fuertes para defenderse en la vida. Lo estamos volcando hacia una conducta psicopática, no sé si está bien dicha. Los límites y las disciplinas de Dios nos ayudan a reaccionar de nuestro egoísmo y nos quitan
ese deseo de supervivencia. Yo me acuerdo cuando era chica una vez que estábamos de vacaciones con mis padres, mi papá estaba tomando sol en la pileta y yo estaba nadando, porque yo como sabía flotar, entonces pasaba de lado a lado en la pileta. Y en una de esas que vengo de vuelta, ya cerca de mi papá, siento que me jalan así para abajo y era una nena que se estaba ahogando y que me alcanzó a agarrar a mí para poder respirar en esa desesperación. No sé si usted se ha ahogado alguna vez o ha visto a alguien que se está ahogando. Empieza a jalar a todos hacia abajo para poder salir y respirar. Y yo, aunque sabía nadar, me estaba ahogando. Y en una de esas salidas hacia afuera alcancé a llamar a mi papá. Gracias a Dios no se estaba durmiendo, como buen mendocino. Y me alcanzó a sacar, no sé en qué momento me sacó. Menos mal que dejó a la nena por mala. No, a la nena también la sacó. Nos sacó a los dos, ¿vio? Muchas veces los seres humanos estamos así, ¿sí? Cuando nuestras necesidades básicas no están cubiertas, como les dije recién, el amor, esa necesidad de seguridad, esa necesidad de identidad, no están cubiertas, empezamos a dar manotazos de ahogados, ¿sí? Y empezamos a culpabilizar a los demás y empezamos a enojarnos con la vida y empezamos a tratar de sacar nuestra cabeza hacia afuera para poder respirar, pero lo que nos está pasando en realidad es que nos estamos ahogando, ¿sí? Nos concentramos en nosotros mismos, vivimos centrados en nosotros mismos porque hay una realidad que nos asfixia. Hay una realidad que nos ahoga, pero el Señor hoy quiere liberarte de eso. Él tiene el poder para cubrir todas tus necesidades. Si vos has llegado a este lugar ahogado, si has llegado a este lugar clamando por misericordia, la mano de Dios está extendida en esta noche para quitarte toda sensación de ahogo y para hacerte libre para siempre. Amén. Así es nuestro Señor, así es nuestro Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Como te decía, la psicología tiende a decirnos, vos enseñale a pensar a tus hijos y después a obedecer, porque si ellos piensan van a poder obedecer. ¿Saben qué ese es el engaño del huerto? Cuando Satanás le dijo a la mujer que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, que primero decidiera si quería obedecer a Dios, que primero probara, que primero se fijara si lo que Dios le estaba diciendo estaba bien o no. Ese es el engaño y esa es la trampa. Cuando vos a un niño no le enseñás el límite, cuando vos no le enseñás qué es lo correcto y qué no es lo correcto, después no va a tener la libertad para pensar dentro de los parámetros de verdad. Cuando tenga 15, 16 años, 12, 13, 14, que ahora vienen mucho más despiertos los chicos, ya no van a creer nada de lo que les digas. Ya no va a haber límites que les puedas marcar, ni decirle qué es verdad y qué es lo que no. Ni siquiera le vas a poder transmitir tus experiencias. Ellos van a afrontar el riesgo de tomar sus propias experiencias con lo peligroso que esto es, ¿verdad? No van a tener la bendición de llevar la experiencia de sus padres para evitar un montón de problemas que quisiéramos nosotros transmitirle todo a nuestros hijos, pero hay veces que no se puede, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios en Efesios 6:2 nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos a nuestros padres y a nuestra madre, dice la palabra, la promesa, ¿cuál es? Todo lo que hagas te irá bien. Y no es por una cuestión mágica, sino porque vas a estar anticipado de vivencias que han tenido tus padres o la generación anterior para poder tener parámetros con los cuales tomar mejores decisiones. Por eso el Señor aconseja mostrarle los límites a nuestros hijos, porque de ahí en adelante ellos van a tener, y por supuesto explicarle por qué, pero los límites hay que enseñarlos, amén.
para que ellos puedan tener parámetros para pensar. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Cuando llegamos a la iglesia, empieza un hambre en nosotros por querer conocer y nos enseñan, mira, así tenés que orar, mira, de esta manera nos comunicamos con el Señor, de esta manera nos relacionamos, tenés que venir a la iglesia porque eso te da hábitos, te ayuda a encontrarte con el Señor, te va enderezando en tu forma de vida. Y hay cosas que no las entendemos, por qué ni para qué, ¿verdad? Como a un niño recién nacido. Después, cuando vamos desarrollando nuestra relación con Dios, decimos, mira, eso que me enseñaban sirvió para esto otro. Mira, yo gracias a esa enseñanza puedo entender esto otro, ¿verdad? Porque son las bases de la educación en el Señor para poder después crecer y madurar. Primero hay que obedecer. Confiar en lo que el Señor nos dice es bueno. Y de ahí en adelante vamos a poder tomar decisiones sobre estas verdades que el Señor nos enseña. Cuando el Señor te dice mentir no es bueno, pero a veces sí, pero robar no es bueno, pero a veces, y si tengo hambre, ¿sí? Nosotros siempre somos expertos para cuestionar lo que el Señor nos dice. Estar en yugo desigual no es bueno, pero, ¿sí? Siempre le buscamos la quinta pata, ¿verdad? Si enseñas a tus hijos a razonar la instrucción antes de obedecer, después no habrán parámetros para que él pueda tomar decisiones. Con nuestro Padre Dios debemos aprender a obedecer, aunque no comprendamos, confiando en que lo que Él nos dice es en amor y es bueno para nuestra vida. Esto nos va a llevar a la madurez. Santiago 1:14, le pido que me acompañe, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Cuando dice la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie y que los malos deseos nos arrastran y nos seducen, nos están hablando de que hay decisiones que nosotros tomamos aunque no las quisiéramos tomar, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted? A mí me pasa a diario. ¿Sí? ¿A usted no le ha pasado? Levantamos la voz cuando no quisiéramos haberla levantado. Pensamos mal de una persona cuando no quisiéramos haber pensado mal. Decimos una palabra que no tendríamos que haber dicho, ¿verdad? Y nos arrepentimos de eso. Son nuestros propios deseos que nos arrastran y nos seducen, dice la palabra de Dios. Por eso debemos revisar ¿qué? ¿Qué me dice usted? Nuestros deseos. ¿Sí? Si son los deseos que nos arrastran, son nuestros deseos que nos seducen, son nuestros deseos que nos llevan a tomar malas decisiones, ¿qué deberíamos revisar entonces? Nuestros deseos. ¿De dónde se producen los deseos? Recuerde que soy maestra, no lo puedo evitar. ¿De dónde se producen los deseos? Del corazón, ¿sí? Acuérdense que estas 4 necesidades básicas que le comenté al principio, la realidad en la que nosotros vivimos, todo esto tendríamos que entrar en un estudio hermoso, ¿no? La sociedad caída en la que estamos produce que estas 4 áreas de necesidad en nuestras vidas, tanto el amor, sentirnos amados, sentirnos seguros, tener una identidad en el Señor y el propósito de nuestras vidas se empieza a esfumar en nuestras manos cuando somos golpeados por las realidades en las que vivimos. Porque vivimos en un mundo caído donde cada uno de nosotros pecamos y pecar es hacer injusticia en contra del otro. Cada uno de nosotros hemos pecado y todos tenemos deudas delante de Dios. ¿Todos lo saben? ¿Sí? ¿Sabe que acá está lleno de pecadores? Sí. Y la que está parada acá también. ¿Sí? Es pecadora. Todos nosotros somos pecadores. Y todos tenemos deuda delante de Dios porque todos hemos hecho injusticia
de una o de otra manera hacemos injusticia con el que tenemos al lado. Y esa injusticia genera en el otro todas estas sensaciones, ¿sí? Y en mi vida también. La falta de amor, la falta de sentirme segura, mi falta de identidad, mi falta de propósito en la vida. Todo esto se genera en nuestros corazones y provocan anhelos, deseos, necesidades que nos llevan a tomar malas decisiones. Estamos en un mundo que nos ha enseñado en un cuerpo caído, ¿sí? Que fue heredado a través de Adán. Adán es la representación de la humanidad en sí y dice que él es el viejo hombre que viene contaminado, viciado, con un montón de patrones de vida y de ideas culturales que nos han sido transmitidas. Vos y yo tenemos conceptos en cómo sentirnos amados, cómo sentirnos seguros, de cómo sería una persona con propósito en la vida. ¿Sí? Todas estas ideas vienen transmitidas en este viejo hombre a la cual tenemos que morir cuando nacemos en Cristo Jesús. Dice que Adán es el viejo hombre y que Cristo ha sido el nuevo Adán y fue hecho un espíritu vivificante. Por eso cuando nos acercamos a Dios, el Señor nos dice, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo, que tiene una nueva manera de pensar, una nueva manera de conceptualizar el mundo. Todas tus necesidades, todos tus deseos van a estar condicionados por esa manera de pensar, por esa forma de ver el mundo, por esa forma de valorizar lo que te sucede. Por eso comienza a suceder que dentro de grupos de cristianos o a hijos de Dios, de repente viven como si vivieran sin Cristo. ¿Cómo es posible saber que tenemos un Dios todopoderoso y tener miedo? ¿Cómo es posible entender que tenemos un Dios que provee y tener miedo por la escasez? ¿Cómo es posible saber que hay un Dios que nos protege en el hueco de nuestra mano? Usted lo sabe, eso lo dice la palabra, en el hueco de su mano. Y dice que nadie nos podrá arrebatar de su mano y tener miedo, ¿sí? Incluso a la muerte, cuando Él nos espera más allá de la muerte. Y que dice la palabra de Dios que Él ha vencido al mundo y al pecado y a la muerte, que ese es el último enemigo que será vencido. Amén. Todo esto lo sabemos, lo conocemos, pero a veces no podemos vivir al nivel de estos conocimientos que están acá en nuestra mente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo puede existir la realidad, como en el 2004 que hubieron 3 pastores en Estados Unidos que se quitaron la vida? ¿Qué te hace tomar esa decisión? Gente que conoce al Señor, gente que ha experimentado al Señor e incluso enseñan de la palabra y tengan como una opción para su vida, para librarse del dolor, para sentir al final que van a sentir paz, la opción de quitarse la vida, de esa vida que solamente Dios da. Lo mismo le pasó a Elías en Primera de Reyes 19:4, dijo, estoy harto, Señor, protestó Elías. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Por qué, aunque sabemos que Cristo está en nuestro corazón, no logramos vencer la ansiedad, no logramos vencer miedos, vencer depresiones o problemas económicos? A esto se le llama esquizofrenia espiritual, ¿sí? El esquizofrénico, estoy hoy con todos términos psicológicos, psiquiátricos, ¿sí? La esquizofrenia es una forma psíquica de los pensamientos donde estos están disgregados. Puedo yo pensar una cosa y actuar de otra manera totalmente diferente, sin que entren en conflictos estas dos formas de pensamiento, sin que haya un punto de conexión entre los dos. Se puede creer una cosa y actuar de otra manera totalmente diferente. Una línea de pensamiento
no va a cuestionar a la otra. Esto se ve en los consultorios psiquiátricos, ¿verdad? Pero también en los ámbitos cristianos. Los creyentes saben que Dios es proveedor, pero están aterrados por la escasez. Saben que Cristo es la vida misma, pero se angustian por la enfermedad. Saben que Dios gobierna, que Él nos esconde, que Él nos protege, pero viven muertos de miedo. ¿Qué hace que efectivamente creamos algo en nuestras emociones y que seamos totalmente contrariados con nuestras creencias? ¿Realmente creemos lo que decimos creer? ¿Creer y pensar es lo mismo? Fíjense que muchas veces se nos ha enseñado que el hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que estamos formados por 3 partes. Y se nos ha grabado la idea de que cada una de estas 3 partes puede funcionar de manera separada y tener experiencias separadas. Por ejemplo, si estoy enfermo físicamente, la solución sería ir al médico. O si tengo un problema emocional o mental, la solución estaría en la mano de un psicólogo o un psiquiatra, que no está mal, es verdad, ¿sí? En cierta forma. Pero si alguien tiene problemas espirituales, entonces, solo entonces la solución sería buscar a un pastor, alguien que me enseñe cómo sanar esta área espiritual de mi vida sin encontrar ninguna relación entre las 3 partes. No, hermanos, nosotros somos uno solo, con 3 funciones en nuestras vidas: funciones espirituales, almáticas y físicas. Es decir, somos seres únicos con actividad trifuncional. ¿Se entiende? El ser humano es tanto espiritual, almático como físico. Y cada una de estas instancias están íntimamente relacionadas y asociadas unas con las otras. No podemos presentarnos delante de Dios solo con nuestro espíritu. O no podemos estar delante de Dios solo con mis emociones. Cuando vos estás acá, estás en cuerpo, alma y espíritu. El Señor te ve completamente. Él sabe cómo están tus emociones, sabe cómo te sentís físicamente y sabe qué tan sensible está tu espíritu a lo que Él te está hablando en esta noche. Amén. No te podés presentar de manera disgregada delante del Señor. Sos uno delante de Él. No es posible tener problemas en el alma sin que afecte nuestro espíritu. Y tampoco es posible tener problemas en el espíritu sin que tarde o temprano afecte nuestra alma o nuestro cuerpo. Hay veces que entendemos mal esto, ¿verdad? ¿Podemos sostener pensamientos por un lado y creencias por el otro? ¿Qué me dice usted? ¿Creer y pensar es realmente lo mismo? ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? ¿Creemos realmente lo que pensamos? ¿O es nuestra fe la que no funciona? Peor todavía la pregunta, ¿no? ¿Acaso el Evangelio no tiene poder para liberar? ¿Acaso el Evangelio no tiene poder para sanarte? ¿Acaso el Señor no puede traer libertad en tus emociones, quitarte toda ansiedad, todo peso, toda carga, tanto espiritual como emocional o física? El Señor tiene el poder para hacerlo y en esta noche está dispuesto a hacerlo con tu vida. Los pensamientos son una actividad de la corteza cerebral. Es una especie de diálogo interno que analiza y evalúa conceptos. Y podés tener conceptos. ¿Cuántos creen en Dios aquí? ¿Cuántos creen que Dios existe? Levanten la mano. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que los demonios creen también. ¿Sabías vos? No nos hacen más ni menos que los demonios. También creen. ¿Sí? La diferencia está que, bueno, los demonios tiemblan, dice. Creen y tiemblan. Hay cristianos que creen pero no tiemblan delante del Señor. No les importa lo que Dios les dice a veces.
La diferencia está en a dónde va este conocimiento del Señor. Creer en la experiencia que tiene nuestra alma con nuestro espíritu. Ahí está la diferencia. Cuando vos tenés que aplicar este concepto que está en tu vida. Por ejemplo, te subiste por primera vez a un elevador. El niño, me supongo que un niño sube por primera vez a un elevador, a un ascensor, ¿verdad? Se sube al ascensor y te dicen, apretá ese botoncito que te va a llevar al piso de arriba. ¿Y uno qué hace? Aprieta el botón, se cierra la puerta y apareces en el piso de arriba. Comprobaste que aquello que te dijeron y que creíste y lo llevaste a la práctica es verdad. Así funciona la fe. Por eso dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Amén. La fe sin obras es muerta. Por eso el Señor nos dice, comprueben cuál es mi voluntad. Si el Señor te dice, cuando ores yo te voy a escuchar, ¿qué tendríamos que hacer para que una realidad cambie? Si nos animamos a creer lo que el Señor nos dice, deberíamos orar. ¿Verdad, iglesia? Si el Señor te dice, es más bienaventurado dar que recibir, bienaventurado significa feliz, una persona que está feliz. Si vos te querés sentir feliz, ¿qué deberías hacer? Dar. ¿Verdad? Tendríamos que ir aplicando la palabra. Por eso cuando vos estás acá, bueno sería que anotaras aunque sea una palabra, un desafío y decir esto lo voy a probar. Porque de nada sirve aplaudir lo que la pastora dice si no me llevo algo a qué aplicar en mi vida. ¿De qué sirve escuchar la palabra? Como nos decía mi mamá, vos me escuchás pero te entra por acá y te sale por acá. ¿Verdad? ¿De qué sirve escuchar el consejo si no me animo ni siquiera a probarlo? Y es verdad, ya aprendemos la palabra, la sabemos de memoria, pero si no lo probamos, ¿qué sentido tiene? Nos volvemos esquizofrénicos espirituales, que sabemos la verdad, la conocemos, pero no la aplicamos en nuestra vida. Pensar y creer no es lo mismo, hermano. Anótese eso. Pensar y creer no es lo mismo. Esta es la razón por la que alguien puede temerle tanto a la muerte, a pesar de saber en su mente que lo mejor es estar con Cristo en los lugares celestiales, con lo que vamos a estar con Él sentados. Es por eso que la persona que razona muy bien la Biblia y la acepta, y es más, habla de la palabra de Dios y puede explicarla incluso, tenga dudas de la verdad del Señor. Viva intimidada su alma ante las realidades. Venga una pandemia y deje de venir a la iglesia. El alma de esta persona debe llenarse del Espíritu de Cristo. Esta es el área en que necesitamos que nuestros pensamientos sean transformados y se conviertan en creencias espirituales. Pedile hoy al Señor que llene tu espíritu, que sea el Espíritu de Cristo, porque antes lo que era imposible para el hombre, ahora es posible para Dios. El Señor le dijo a Nicodemo, a Pedro creo que fue, porque Pedro le preguntó, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. ¿Cómo pasamos nuestros conceptos a lo espiritual? El único que te lo puede revelar es Cristo en tu vida. ¿Cómo podemos saber que Dios es real? Lo podemos tener acá en nuestra mente, pero solamente lo vas a palpar cuando Cristo lo impregne en tu espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Por eso la palabra dice que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales. Por eso los fariseos lo veían a Jesús, me comentaba Joel, él se sorprendía. Lo miraban a Jesús y le decían, pero ¿por qué trabajas en sábado? ¿Por qué sanás en sábado? Si la palabra dice que no hay que hacer esfuerzo en el sábado. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Si la palabra dice que hay que lavarse las manos para comer. No lo podían entender. Y Jesús les explicaba y no se les revelaba, aunque tenían conocimiento de la palabra de Dios, aunque eran gente consagrada, habían hecho todos los esfuerzos religiosos posibles para agradar a Dios, pero no les había sido revelado Cristo. Lo tenían delante de sus ojos y no podían entender lo que hablaba, no podían entender lo que hacía, no podían discernir sus palabras. Y acá vemos a los jóvenes de Emaús, gente que había caminado con él y que Cristo estaba al lado de ellos y diciéndole, sí, ¿qué pasó? ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Sí? Escuchándolos a ellos hablar. Pero hasta que no llegaron a la casa y fue partido el pan y se dio gracia, hasta ese momento sus ojos no se abrieron. Necesitamos que nuestro espíritu pueda conectarse al Espíritu de Dios y que las verdades espirituales sean reveladas a nuestras vidas. Si no hay revelación, no podrás entender las cosas espirituales. Primera de Corintios 15:45 es la palabra que te decía. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Dios sopló sobre Adán vida y tuvo vida. Dios sopló sobre el cuerpo de tu mamá vida y vos fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Vos tenés vida porque Dios sopló vida en tu cuerpo. Y esa vida se va, no sé cuánta gente ha visto morir a alguien. Y sale ese soplo de adentro. Y el cuerpo queda como un cartoncito. Ya no es la persona que vos conocías. Y se termina el tiempo. Dice, el último Adán se transformó en el espíritu que da vida. Jesús es el último Adán. Él se hizo hombre para poder traernos vida, pero vida espiritual. Amén. Para tener esa conexión con el Espíritu de Dios. Si vos hoy no entendés la palabra de Dios, si vos no comprendés el plan de salvación, si vos no entendés de qué estoy hablando, pedile al Señor, clamale, porque si vos le pedís, Él te va a responder y Él te va a dar la revelación de lo que es la palabra de verdad. Él quiere transformar las áreas de tu vida que no entendés. Por eso necesitamos clamar al Señor. La batalla está acá, está en nuestra mente. ¿A quién le vas a creer? El espíritu de Adán te va a decir, sos rechazado. Tu cónyuge es tu enemigo. Tu vida no vale. El espíritu de Adán te va a estar diciendo, no tenés propósito, si no tenés plata no sos importante, si no estudias no sos nadie en la vida. El espíritu de Adán te va a estar diciendo que todo en tu vida es una casualidad. El espíritu de Adán te va a estar diciendo, lucha por el dinero, no importa a quién perdás en el camino. El espíritu de Adán te va a estar diciendo, viví para vos, complacete a vos, que vos sos lo más importante en esta tierra. Lo que importa es esta vida, después no hay otra. El espíritu de Adán te va a estar diciendo que te centres en vos mismo. Todo este sistema de creencias es el viejo hombre. Es un sistema que nos está autodestruyendo. Pero el Espíritu de Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. ¿A quién le vas a creer? Creer es animarte a vivirlo. La creencia, creer en lo que Dios dice, activa la vida en vos. Una palabra que le creas a Dios es como una semilla. Por eso dice que la palabra son semillas. Y mientras la palabra es tirada, es una semilla que va en una cápsula. La vida está dentro. ¿Qué tiene que suceder para que esta semilla pueda germinar y dar vida?
tiene que haber una condición. Tiene que haber un corazón dispuesto a decir, bueno, me animo a ver qué pasa, a ver qué sucede si yo me animo a creer esta palabra de Dios en mi vida. Le contaba a mi esposo cuando fui al parto, bueno, ya estoy muy gráfica, perdón. Pasé muchas horas de trabajo de parto, muchas horas y no dilataba. No había manera de que mi bebé naciera. Entonces ya me llevaron como 13, 15 horas, no sé cuánto fue, de trabajo de parto. Y me pasaron, ya era la tarde, yo estaba cansada, agotada, y me llevaron a la sala de operaciones ya para hacerme una cesárea. Y me acuerdo que ya me habían puesto un cosito, un mantelito así, porque ya me habían pinchado la panza y no sentía nada. O sea, lo único que faltaba era abrir. Y el Señor sabía mi deseo de tener parto natural. Yo quería tener parto natural, pero y encima era mi primer bebé. Y me acuerdo que yo allí cerré los ojos y dije, Señor, yo descanso en vos, hágase tu voluntad. Y fue allí que yo empecé a ver una corredera de gente, ¿sí? Y dijeron, parece que ya dilató, ¿qué hacemos? Todo en inglés porque estaba en Estados Unidos en ese momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entró a llegar gente allá adentro. La cuestión es que decidieron hacer parto natural y mi niño nació por parto natural, a último momento. Experimenté esto, de que en el peor momento para con una mujer que estás ahí en el parto es una experiencia terrible. Más si sos primeriza, no está tu mamá, no está tu suegra, no hay nadie allí. Solamente mi esposo con más miedo que yo, ¿sí? Pues tenía más miedo que yo. ¿Sí? Y estás ahí, ¿sí? Y te da miedo porque es tu primera experiencia. Pero cuando te animás a confiar en el Señor, vos ves la mano de Dios. Si hubiese sido cesárea, hubiese sido parto natural, el Señor hubiese guiado todo. Amén. Yo tuve esa experiencia, esa revelación. Usted dirá, bueno, no es nada muy importante. Para mí lo fue, porque pude ver la mano de Dios ahí y en paz se dio todo y la bendición de Dios estuvo en ese momento. Así sucede cuando en las pequeñas o grandes cosas vos confías en el Señor. Sabes que la protección de Dios está sobre tu vida y entonces no tenés que estarlo dominando todo, controlando todo. La ansiedad se va. Amén. Ya las emociones no son las que gobiernan tu vida, sino la confianza en un Dios mayor es la que viene. Por eso dice la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo. Si hay algo bueno, analicen las cosas, piénsenla, razónenla. Si hay algo bueno, en esto concentren su atención y la paz de Dios que gobernará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. Vos nunca vas a vivir por lo que pensás. Siempre vas a vivir por lo que crees. Entonces, si vos analizás la manera en la que estás viviendo, vas a saber realmente en lo que estás creyendo. Hay creencias nucleares en nuestras vidas. Las asumamos o no, estemos conscientes de ellas o no. Hay creencias profundas. En realidad tu felicidad, tus emociones, tus capacidades, tus oportunidades no dependen de las circunstancias que tenés a tu alrededor. Vos le podés preguntar a una persona por qué es feliz o por qué no, te va a decir y por lo que me ha sucedido, por las realidades que tuve. Una vez un ciego va a una entrevista con una psicóloga y parte del tratamiento, porque lo que va a hacer un psicólogo, un psiquiatra, es siempre concentrarse en estas creencias nucleares, en aquellas verdades que gobiernan tu vida y van a tratar de hacerlas cambiar para que tu interpretación de la realidad sea diferente y entonces puedas experimentar el mundo a tu alrededor de otra manera. Porque tu vida no depende en realidad de las circunstancias, sino en la forma en que interpretes las circunstancias. Si para vos es trágico tener que cambiarte de casa, ¿sí? Es una tremenda situación, entonces vas a experimentar angustia si lo tenés que hacer. A lo mejor para otro la misma situación es una oportunidad de algo nuevo,
de una nueva aventura, una nueva realidad. Todo depende de cómo vos interpretes esa realidad. Entonces le pide esta psicóloga al ciego que vuelva a su casa y haga una lista de aquellas cosas buenas que experimenta en el día. Y cuando él se va, se queda ella pensando, es Pilar Sordo que ella habla de esto, ¿no? Dice que se queda ella pensando, ¿cómo le pido a este hombre que haga eso? Porque venía con una profunda depresión. El hombre dice, ¿cómo lo desafío a este hombre a que piense cosas buenas que le pasan en el día? Y entonces dice, bueno, cuando él vuelva le voy a pedir disculpas y vamos a continuar el tratamiento de otra manera, pensaba ella. Entonces cuando ella llegó, el muchacho llegó a la siguiente entrevista, sacó una carpeta con un montón de papeles adentro y ella comienza a decirle, mira, discúlpame, no me di cuenta, te pedí algo a lo mejor que te puede exceder porque estás en una condición así, así. Pero dice, pero Pilar, yo la hice la tarea que me pediste y de verdad que me siento mejor, le dice a ella. Y dice que le pasó las hojitas que él había escrito porque él escribía en braille y había una persona que se lo pasaba, ¿sí?, para que ella lo pudiera leer. Y dice que comenzó a leer. ¿Y saben qué tenía escrito? Las buenas experiencias de la vida, el sol caliente de la mañana en mi cara, el olor del café que sale de la taza, las sábanas crujientes cuando están recién colocadas, la toalla seca cuando salgo de la ducha, ¿sí?, el sabor dulce de ese bizcochuelo que me hizo mi esposa. Y la lista continuaba. Y la lista continuaba. Y eran cosas que él disfrutaba, cosas que vos y yo experimentamos, cosas que vos y yo también vivimos, pero que a lo mejor las dejamos pasar como nada, ¿verdad? Todo depende de tus interpretaciones de la vida. Vos nunca vivirás por tus pensamientos, siempre vivirás por lo que crees. Por eso Dios quiere que cambies tu manera de creer. Amén, iglesia. Gálatas 5:22 es lo último que leo. Voy a leer desde el 16 al 26. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría, brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, que son falta de entendimiento, sectarismos, eso se refiere a la religiosidad, y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Amén. Amén. Si seguimos nuestros deseos de la carne, aquellas inclinaciones que se producen a causa de nuestras propias necesidades humanas,
viviremos en angustia. Pero si dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, si dejamos que uno a uno nuestros deseos sean crucificados, sean puestos a los pies de la cruz y nos animamos a probar la verdad de Dios, andaremos en amor, en alegría, en paz, en paciencia. Todas estas emociones se manifestarán en nuestras vidas y seremos libres por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a que te pongas de pie. Si hay algo que quiero que recuerdes hoy, que no son los pensamientos o las buenas intenciones los que nos acercan a Dios. Decilo conmigo, no son mis pensamientos ni mis buenas intenciones los que me acercan a Dios. Amén. Porque incluso en los pensamientos, muchas veces Dios es el que trabaja. Vos estás acá porque el Espíritu Santo también trabajó en tu mente, te ayudó a darte una opción 2 y en vez de quedarte en tu casa, decidiste venir acá. Muchas personas han llegado aquí también porque hubieron parientes orando por ellos. El Señor genera el querer como el hacer en la vida y la persona decide llegar a la casa de Dios. Muchos de nuestros pensamientos están influenciados por Dios para que tomemos una decisión, para que tengamos otra opción. No son los pensamientos los que nos acercan a Dios, son las decisiones que tomes en esta noche.